Agradezco a la escuela la invitación a dar estas clases presenciales o no presenciales, pero bien grabadas para que el futuro de los estudiantes puedan recibirlas, y también a José Manuel Rosales, que hace posible este tipo de grabación. La clase que pretendo dar se titula Fachadas ventiladas de piedra natural, un sistema constructivo muy actual, muy extendido, y que pretendo explicar con profusión todas las ventajas que tiene, pero también los problemas que pueden derivarse en su vida útil. Pero antes de entrar en las fachadas ventiladas de piedra, creo que es bueno analizar otro sistema constructivo también de piedra, que es origen y previo al que vamos a estudiar de fachadas ventiladas. Se llaman este tipo de fachadas aplacados tradicionales amorterados. En esta imagen que tenéis en la pantalla se puede ver, es un cerramiento de dos hojas, con una hoja exterior, cámara de aire, aislante, hoja interior, y para dignificar esta fachada y que tenga un aspecto estético, se reviste con piedra en forma de aplacados, habitualmente de 2 o 3 centímetros de espesor, y se adhiere la placa al soporte con un mortero de colocación, pero además se incluyen anclajes mecánicos, normalmente de acero inoxidable o de latón, para evitar que estas placas puedan venirse abajo, puedan caer al exterior si falla el anclaje mecánico, el anclaje con el mortero posterior. Los problemas que esta fachada tiene derivan primeramente de que uno puede pensar que todo esto es monolítico, es decir, que las tres capas de piedra, mortero y ladrillo van a funcionar conjuntamente, y no es así, porque cada una tiene su coeficiente de hidratación térmica y por tanto la piedra va a tender a dilatar más que el mortero menos que la piedra, pero más que el ladrillo, total que aparecerán fuerzas rasantes que intentarán dislocar y romper esta adherencia y fallando el sistema. Otro problema es la irregularidad del mortero de colocación. Si fuera todo el homogéneo, este problema desaparecería, pero dado la ejecución que es artesanal totalmente y manual, habitualmente estos morteros dejan mucho que desear, como luego veremos. Y luego, finalmente, un tercer punto donde fracasan es precisamente en el rejuntado, que es la operación que tiende a rellenar este espacio de junta que se debe dejar para que las piedras puedan dilatar libremente y no rompa todo el conjunto. Aquí tenemos ya un caso concreto de una fachada con aplacado amorterado. Se aprecian, en primer lugar, unas lesiones estéticas que simplemente fluorescencias, son sales solubles presentes en la arena con la que se ejecutó el mortero. El agua que entra por la propia piedra o por las juntas disuelve las sales solubles del mortero, las vehiculiza hasta que salen por las juntas horizontales y verticales del aplacado, y al salir el agua se puede evaporar, pero las sales no. Entonces ellas cristalizan en la superficie de la piedra, creando estas manchas blanquecinas que por otra parte serían fácil de quitar porque con agua destilada y frotando y luego echando más agua para que deslicen claramente hacia el exterior, bajen hasta afuera, se pueden quitar, ¿no? Pero son evidentemente problemas que existen. Además, aparecen también otras manchas, como son estas manchas oscuras, que están diciéndonos que por la parte posterior, en el mortero, hay mucha humedad y por tanto humedecen la piedra, que aparece también a su vez húmeda. Esto lo podemos entender viendo esta imagen, que es un aplacado en ejecución. Tenemos la capa exterior, perdón, la capa interior a la que se pretende fijar esta placa de piedra. Hay unas cuñas de madera que impiden que la placa se venga hacia adentro, unas grapas que impiden que vaya hacia afuera, y aquí se empieza a rellenar con mortero. Si han contratado esta obra
por metro cuadrado. Cuanto más rápidamente lo hagan, pues más hacen, más superficie de piedra colocan y mejor para el operario. Y por tanto lo que van a hacer los operarios casi siempre es echarle al mortero más agua de la necesaria, facilitando su puesta en obra, porque metes ahí con un caldero, rellenas ese espacio, se rellena completamente, con un puntero o con una barra metálica vibras un poco este mortero para que se llene todo, vuelves a rellenar y en pocos minutos consigues hacer una hilada de placas de piedra. ¿Qué va a ocurrir? Porque a lo mejor ese mortero tiene 2 veces más de agua de la que necesita para fraguar y por tanto fraguará, pero le sobra agua y ese agua queda ocluida en el mortero pero se evaporará en cuanto pueda. Y al evaporarse el agua deja espacios vacíos llenos de aire en su interior. Por tanto, ese mortero es una esponja que puede mantener mucha agua metida porque tiene espacios vacíos que son llenables de agua. Esto explica por qué aparecen manchas húmedas, manchas oscuras en la cara exterior. Otro problema es el rejuntado de estas placas. Si resulta que el mortero de rejuntado es un mortero ordinario, no flexible, cuando dilata la piedra empieza cada piedra quiere a lo mejor dilatar medio milímetro. Si son 20 piezas en una hilada, pues ya tenemos que quieren dilatar en total 10 milímetros, y esos 10 milímetros, pues la última piedra que no tiene nada que se le impida, pues empuja a la del otro lado y revienta y disloca esa piedra. Ese sería un caso. Otro caso sería este otro, en que si ha fallado el anclaje mecánico, pues está el empuje que una piedra colocada en medio de una hilada está empujando una con otra y al final empujan hacia afuera y liberan la dilatación que evidentemente empuja y hasta el punto que se puede apoyar un bolígrafo en esa superficie. Si eso es así, aquí cuando llueva va a entrar agua a raudales en el interior, ¿no? Por esa junta abierta entrará muchísima agua. Bueno, voy a contar un caso que nos ocurrió en este edificio. Es el edificio de la Policía Autónoma para la Comunidad Autónoma de Galicia, que es un concurso que ganamos. Bueno, y de hecho pues fue el premio COAG de ese año cuando lo terminamos. Como veis, es un edificio que tiene una parte alta con una fachada ventilada de trespa, un compacto de madera, y luego un zócalo que está resuelto con aplacado amorterado de granito. Cuando iniciamos los ensayos in situ de la carpintería, aquí veis, tenemos una fachada ventilada de trespa, tableros de alta densidad de madera, y luego abajo tenemos ya el zócalo de granito. Bueno, pues a los 10 minutos del ensayo ya estaba entrando agua por el interior. Bueno, este es el ensayo hecho en este edificio. Como veis, los huecos son rasgados. Aquí hay un pilar, aquí hay otro pilar. Y aquí ahora veréis el detalle constructivo. Pero bueno, este es el sistema que lanza agua a presión contra la fachada. Pues por aquí empezó a los 10 minutos ya entraba agua en el piso de abajo. Esto no tenía sentido. Y este es el detalle constructivo. Como veis, el forjado tiene una viga de borde. La viga de borde llega hasta el dintel de la ventana. O sea que, digamos, este es el antepecho. Aquí estaría la viga de borde, pero llega hasta el dintel de la ventana. Por dentro tenemos una espuma de poliuretano como aislante térmico y luego un trasdosado con su estructura de acero galvanizado y el cartón yeso. Y fuera tenemos el mortero de colocación y los aplacados de granito. En el dintel solo colocar, como hice en este caso, un goterón
o premarco de aluminio, de manera que se pueda sellar en este punto y la carpintería se ataca desde dentro contra él y por tanto el agua nunca puede entrar en este punto porque hay una pieza en L que impida que pueda entrar el agua. Sin embargo, por aquí entraba agua, bastante agua. Esto solo era posible que o bien entraba por la piedra o entraba por las juntas, evidentemente. Cogimos estas piedras, las llevamos a un laboratorio, hicimos ensayos de permeabilidad y tardaban 24 horas o 48 horas en que agua líquida encima de la placa goteara por debajo. Si en 10 minutos estaba entrando el agua, no era culpa de la piedra, era culpa de las juntas. Montamos un andamio, revisamos visualmente las juntas y era tan pequeño el espacio que había dejado el colocador de junta que no era ni de 1 milímetro. El mortero de juntas era una simple lechada, a veces ya no estaba y quedaba una ranura, y cuanto más fina es la ranura, más agua entra. O sea, es mejor dejar 100 centímetros de espesor vacío, que algo de agua entrará, así dejas 1 milímetro o medio milímetro, porque todo el agua que resbale al llegar ahí será succionada por tensión superficial y metida adentro, ¿no? ¿Qué hicimos? Pues lo que hicimos fue, si esto era lo que estaba ocurriendo, con una sierra radial se abrieron esas juntas, una profundidad de 5 milímetros de profundo y 5 milímetros de ancho, y se selló con mortero de junta, que ya es un mortero premezclado, que tiene cemento, tiene árido, muy fino, tiene látex y un aditivo hidrofugante, de manera que es un mortero que es hidrófugo, elástico y con pequeño árido que puede rellenar juntas muy pequeñas, ¿no? Una vez que hicimos este arreglo no hubo problema, ¿no? Bueno, esto que veis aquí arriba son aplacados amorterados, es decir, que están fijamente unidos con mortero al soporte. Normalmente lo rejuntado, pues si se hace con un mortero adecuado, flexible, no dará problemas. Y otra opción es hacerle un rebaje a las piedras en 2 de sus 4 aristas y ahí hacer luego ya un sellado con silicona neutra. Esto también funcionaría bien. A mí me asombró que en manuales de construcción canadienses y norteamericanos que pude consultar, aquí veis que la fijación es mecánica, no hay mortero, por tanto esas piedras son ventiladas por delante y por detrás y tienen las juntas selladas, ¿no? Bien, sea porque hay un rebaje en la piedra, donde poder hacer el sellado, o porque se mete un burlete de llenado de junta, algo elástico, y contra él se puede sellar. Para una fachada ventilada, sellar en las juntas, para mí era algo impensable. Siempre nos habían dicho que las fachadas ventiladas debían tener las juntas abiertas. Espero que cuando termine la clase ya entendamos por qué estos manuales sellaban las juntas. Bueno, estábamos aquí. Estamos yendo para atrás. Bien. En un colegio en Vigo nos avisaron de que tenían humedades en una fachada aplacada con granito y le habían pedido presupuestos a un constructor y dijo que por muy poco dinero era capaz de darle como una pintura con unas siloxano a toda la piedra y que dejaría de entrar agua. Digo, sí, evidentemente el primer año ese tratamiento superficial resuelve el problema, pero al cabo de un año los ultravioletas degradan esos silanos o siloxanos y volverá a entrar agua. La fórmula no puede ser esa, entonces propusimos abrir las juntas y se abrieron las juntas con una sierra radial. Aquí veis cómo queda, que prácticamente es inapreciable. Y ese es el detalle, el pormenor
O sea, una vez abierta esa junta 5 milímetros de alto y 5 milímetros de profundo, con una pistola con silicona se sella y no volvió a entrar agua, ¿no? Porque por la piedra, una piedra normal, no tiene tanta absorción como para meter agua que discurra en vertical por la fachada. Bien, pues hasta aquí el sistema constructivo tradicional de aplacado con mortero. Ahora vamos a ver las bases que subyacen en fachadas ventiladas de piedra. Para entenderlo, os traigo aquí una imagen de un edificio que vamos a imaginar, para empezar, que es como de vidrio, por ejemplo, todo eso, ¿no? Empieza a llover, tiene 10 plantas, llueve media hora, una hora, está 3 horas lloviendo, y yo me pregunto, ¿cuál de las 10 plantas es la que más agua recibe? ¿La planta décima, la planta quinta o la planta primera? Pues evidentemente, si empieza a llover, pues se mojan todas por igual, ¿no? Pero si sigue lloviendo, el agua que estaba en la décima ha bajado a la novena, que tiene la que le cayó directamente más la que recibe de la décima. Por lo tanto, si aquí el agua va bajando en régimen laminar y tiene, imaginar aquí, pues 0,1 milímetro de espesor, en la planta baja pues ya tiene 1 milímetro, porque va bajando, recibe todo el agua que ha recibido toda la fachada, ¿no? Si resulta que además de llover hay viento, y el viento, por ejemplo, no sopla directamente sobre una fachada, sino que sopla sobre un diedro entrante, entonces el agua que baja, que desciende por gravedad, tiene también una componente horizontal. Por tanto, el agua se movería inclinada hacia este punto. Y por tanto, en este rincón, en lugar de a lo mejor de 1 milímetro de espesor de agua, de régimen laminar, tenemos 2 milímetros, 3 milímetros, lo que sea. Por lo tanto, es muy fácil que en una fachada que está siendo mojada pueda entrar agua. Me diréis, oye Joaquín, pero si esto es ladrillo o es piedra, a lo mejor el ladrillo es poroso, empieza a recibir agua, chupará el agua, no se la pasará a la planta de abajo, cada una recibirá la dosis que le venga. Dice, muy bien, pero si sigue lloviendo, el ladrillo llega un momento que se satura y dice, hasta aquí hemos llegado. Si me viene más agua, yo la paso para abajo. Y evidentemente, cuando llueve mucho tiempo, toda la fachada está húmeda y sigue bajando el agua en régimen laminar por toda ella. Da igual sea ladrillo, piedra, una chapa metálica, vidrio, da igual, ¿no? Podemos tener agua bajando en régimen laminar por ella. Pero lo que tiene que quedar bien claro es que para que el agua entre por una fachada, tiene que ocurrir simultáneamente 3 cosas. Las 3. Primero, que haya agua. Si no llueve, si no hay agua en la fachada, no entrará. Segundo, que haya alguna abertura, una rendija, una ranura, una rejilla de ventilación, una fisura, una grieta, es decir, algo que interrumpa la continuidad del cerramiento. Y además, una fuerza que trate de introducir agua por esa ranura. Si no ocurren las 3 simultáneamente, no entra el agua. Es decir, si hay agua y hay una abertura, pero ninguna fuerza trata de meterla, el agua pasará por allí sin que entre. Si hay agua y hay fuerza, pero no hay abertura, pues si no hay abertura, pues no puede entrar. Si hay abertura y fuerza, pero no hay agua, pues si no hay agua, no entra agua. O sea, o están las 3 simultáneas o no entra. Bien. Rain screen es la palabra en inglés que significa pantalla pluvial en castellano y que es por así decir, como la explicación física que permite decir que en una fachada puedes dejar juntas abiertas y no te va a entrar agua. Aunque haya agua, aunque haya ranuras, que va a haber juntas verticales y horizontales, y aunque haya fuerzas que traten de meter agua. Esto lo estableció Garden, un canadiense, en 1966 y es conocido mundialmente como el padre científico de la fachada ventilada, ¿no?
Ya había habido gente que había hecho fachadas ventiladas, que funcionaban bien, pero no habían sabido explicar los fenómenos físicos que ocurren para que esto funcione bien. Materiales impermeables, ya hemos hablado, grandes superficies, cuanto más superficie hay, más lienzo de agua vamos a tener. En rincones o cambios de plano es donde más riesgo hay de que entre agua. Necesidad de juntas es porque yo no puedo hacer un edificio como hacen los barcos o los aviones. Los aviones no tienen juntas, está todo soldado, todo remochado. Los barcos están soldados, las planchas de acero unas con otras. Puede dilatar, pero como está en un medio fluido, pues si dilata el barco y es más largo, más ancho o más largo, pues está en el agua, no pasa nada. Pero un edificio que tiene los pies anclados en el terreno y que a lo mejor si dilata la fachada, pues se desgaja de las plantas, no puede ser. Nosotros tenemos que dejar juntas para que esto pueda dilatar. Y por lo tanto va a entrar agua. ¿Qué fuerzas dice Garden que existen que tratan de meter agua por juntas en los edificios? Primera fuerza, la gravedad. La gravedad va a existir siempre y si, por ejemplo, hay esta solución que sería un error de diseño, pues el agua por aquí cae y por gravedad puede entrar a la cámara y a todo el resto. Segunda fuerza, la energía cinética. Normalmente cuando no hay viento, pues la lluvia cae verticalmente, pero si hay viento, habrá lluvia, gotas de agua que aciertan a entrar por las juntas y por lo tanto pueden meter también, esas fuerzas pueden meter juntas, hay agua por las juntas. En tercer lugar, la tensión superficial, que es una fuerza que parece tonta, que parece mínima, muy escasa, pero que es muy fuerte. El agua que viene en régimen laminar, al llegar a una discontinuidad, pues si es capaz de mojar esta superficie, también es capaz de mojar esta otra y no gotea hasta el final, donde ya no puede subir para arriba, empieza a gotear en el interior. Me encantaría tener dos trozos de vidrio, ponerle una gota de agua a una de ellas, poner la otra encima y dejarosla para que lo separarais. Veréis que es imposible separarlas. Así es imposible. Tienes que hacer así y así sí que eres capaz de liberar una de otra. Si no, esta es la adhesión que tiene el agua a un vidrio y al otro, que así es imposible separarlas. Y por lo tanto, cuando el agua moja una superficie, pues va a seguir mojándola irremediablemente, ¿no? Luego la cuarta fuerza es la succión capilar. La succión capilar es duplicar la tensión superficial. Es decir, cuando la distancia que hay entre una piedra y otra es igual a la gota de agua, entonces la misma gota moja la parte de arriba y la parte de abajo. Y entonces queda allí como capturada absolutamente. Y entonces se viene más agua, un agua empuja a la otra y finalmente todo esto mete el doble o el triple de agua que metería la simple tensión superficial. La quinta fuerza que trata de meter agua por las juntas es las corrientes de aire, es decir, que si aquí viene una masa de aire con mucha presión y aquí hay menos, pues entra una masa de aire que arrastra agua y la mete dentro de la cámara. Y luego la sexta fuerza, diferencias de presión. Es decir, si yo tengo fuera más presión de la que tengo dentro de la cámara, al tener más presión de aire y menos aquí, se inducen corrientes de aire y entonces meterá también ese aire en movimiento, traslada el agua que cae por ese momento, por ese punto, y la mete en el interior. ¿Se pueden neutralizar estas fuerzas? Pues vamos a ver. La acción de la gravedad se podría tratar de resolver metiendo algo, pero si yo meto una pieza de piedra en esta posición, esto se llena de agua y me mete agua.
Si yo a esta piedra le hago un rebaje, un vierteaguas, entonces esto hace que el agua, por gravedad, no vaya a entrar, se escupirá por aquí. Si yo pongo esta piedra, la pongo inclinada, eso también funciona. O si meto una pieza metálica que haga de vierteaguas, genial. Ya por gravedad el agua no puede entrar por esta junta. La energía cinética la puedo tratar de resolver, esta fuerza cinética. Si yo meto un copete o un vierteaguas, pues entonces el agua que pretenda meterse por aquí, empujada por el viento, no puede, porque no se lo deja el copete. O si hago un rebaje en la piedra a media madera, pues ocurrirá lo mismo. Y por lo tanto, estas son soluciones constructivas que se pueden hacer para anular la fuerza cinética. La tensión superficial, como vemos, es esta que gotea por aquí y ya gotea al interior. Pero si yo le hago un rebaje a media madera a la piedra, goteará aquí y esto lo expulsará afuera. O bien si hago una acanaladura en las aristas, en los planos de la piedra, entonces goteará hasta aquí, aquí llenará este punto y por los bordes laterales de la piedra se irá afuera. De manera que hasta ahora estas tres fuerzas soy capaz de neutralizarlo con detalles constructivos adecuados. La succión capilar aparentemente también podría resolverlo creando canales, lo que se llama cámara de reembalso. Estas cámaras hacen que aquí el agua pierda fuerza, aquí ya ese agua que entra ahí la echaría por los laterales. Esto también se hace en fachadas prefabricadas con paneles de hormigón armado. También se acude a este tipo de detalle para resolver las juntas abiertas, ¿no? O sea, eso también valdría, o a media madera también valdría, porque impide que el agua pase al interior, resbalaría por los laterales. Lo que es imposible de resolver, ese es un invento que podía patentar pero que no funcionará del todo, es la fuerza del viento o la diferencia de presión. No hay remedio. Esto, con juntas abiertas, aparentemente no hay solución. Y dice Garden lo siguiente, esto es la clave, esto es lo esencial. Si entendéis esto, lo habéis entendido todo. Yo puedo plantearme una fachada ventilada con una chapa de acero corten, por ejemplo, o la chapa de acero inoxidable. Si la dejo abierta, pues por ahí me puede entrar el agua por gravedad, por la acción del viento, por tensión superficial, pero si le hago unos dobleces astutos de este tipo, que veis aquí, entonces ya he anulado la relación de la gravedad, la energía cinética, la tensión superficial y la succión capilar están anuladas. Todavía, si hay una ráfaga de viento por aquí y mete aire por aquí, esas gotas pueden ser elevadas y pueden ser introducidas en la cámara. Pues yo aún puedo complicarlo un poco más, ¿no? Y hago esto para que ya no haya manera de... Pues aún así, si hay mucha agua y mucho empuje de viento, podría todavía meter. Dice Garden que el éxito no está tanto en los dobleces como en que esta cámara de aire de aquí, esta cámara de aire esté confinada. Es decir, que el aire que pueda llegar a meterse por aquí no pueda marcharse ni por arriba, ni por abajo, ni por detrás. Si esta cámara está confinada, entonces se anulan las fuerzas de ráfagas de viento y de diferencias de presión. Julia, tú tienes una botella de agua. ¿La tienes con agua o sin agua? Con. Ábrela, por favor, y sopla adentro. ¿Qué ocurre? Te volverá el aire a la nariz, porque dentro de esa cámara de aire, si tú soplas, no puede haber más presión que la atmosférica. Por tanto, siempre se ecualiza o se iguala la presión de la cámara con la exterior. Por tanto, la clave está en que estas cámaras de aire no sean infinitamente altas o infinitamente anchas en un edificio,
sino que se compartimenten en pequeños sectores. Si está sectorizada y confinada, se puede dejar las juntas abiertas que funcionan. ¿Qué ocurre? Que en construcción, o sea, si esto fuera para resolver una fachada ventilada en la NASA, con expertos que lo hacen todo milimétricamente, se podría conseguir que estas soldaduras, toda esta pieza de aquí, todo esto fuera totalmente estanco el aire, de manera que todo el aire que se infiltra pues se queda infiltrado ahí y no puede meterse mal porque no se exfiltra nada. Pero en una construcción ordinaria, hechas con ladrillo, con, con huecos que no tienen un cierre estanco en el encuentro de la fábrica con el ventanal, pues se infiltra aire y puede exfiltrarse aire por arriba, por abajo, por el lateral. ¿Vas a soplar o vas a beber? Vas a beber, pues bebe y luego sopla. Verás que te pasa lo mismo. Entonces, ¿qué ocurre? Que si la suma de las infiltraciones es igual a la suma de las exfiltraciones, esta cámara tiene confinamiento nulo, no nos sirve. Por el contrario, si la suma de las infiltraciones es cero, o de las exfiltraciones, es que esta cámara tiene confinamiento absoluto. Eso solo se puede hacer si es en taller, perfectamente hecho, milimétricamente soldado. En construcción nos podemos satisfacer con un confinamiento medio o escaso, o sea, del orden de un 75%, o sea, que se filtre algo, pero no mucho, ¿no? Vamos a ver este caso que es ya un caso bien real. Un cerramiento hecho con dos hojas, una hoja principal, que es la hoja que traslada los esfuerzos de viento a la estructura, traslada también el peso propio a la estructura, pero el empuje de viento lo transmite al forjado inferior y al forjado superior. Luego una cámara de aire estanca, cerrada por arriba, por abajo y por los laterales está cerrada. Imaginar que en un extremo hay un pilar vertical, en otro extremo hay otro pilar vertical y por lo tanto que la cámara está confinada entre la hoja principal, la hoja interior y los pilares. Cuando viene el viento, evidentemente se llama hoja principal a la que traslada el peso propio de todo el revestimiento y su peso propio y las cargas de viento, la que lo transmite a la estructura. En este caso, dado que la cámara se estanca, aquí no hay infiltraciones de ningún tipo y por tanto toda la fuerza del viento se la lleva a la hoja principal y la traslada aquí. Pero si la cámara está ventilada, si yo tengo juntas por abajo y juntas por arriba o juntas verticales, abiertas, entonces la presión de viento que viene sobre la fachada entra por la cámara, por las aberturas, y esta cámara tendrá la misma presión que tiene la de fuera. Por tanto, esta de color naranja no trabaja flexión, está tan tranquila porque tiene tanta presión por delante como por detrás, pero la que está pasándolo mal es la hoja interior, que está recibiendo toda la presión del viento, la recibe la hoja interior y tiene que transmitirla a la estructura. Por lo tanto, actualmente hacemos muchas veces una hoja principal con ladrillo o con bloque o con lo que sea y una hoja interior con un trasdosado de cartón yeso. Pues ojo con esto, porque si hay ranuras por donde se filtra el aire, esta hoja que era de nada, de pacotilla, pasa a ser la hoja principal en la que traslada el empuje de viento a la estructura y puede romper por un viento muy fuerte, porque no está prevista para todos estos esfuerzos. Bien, pues esa idea de una cámara ventilada pero confinada que no meterá agua es la que subyace en ese dibujo que pasa por ser ya el dibujo es estándar de un aplacado ventilado de piedra, ¿no? Las capas son, ya os lo imagináis, pues un revestimiento de piedra
de 3 centímetros mínimo de espesor, porque puede trabajar la flexión, como luego veremos. Un anclaje mecánico, que los hay de muchos tipos, que traslada el peso y los esfuerzos horizontales a la hoja principal. Una cámara de aire que está drenada y ventilada, pero que luego ya veremos que conviene que esté confinada también. Drenada quiere decir que si algo de agua entra, pues desliza por la cara posterior de la piedra y ya se recogerá o se echará afuera. Y ventilada quiere decir que si se calienta en verano la piedra, puede haber una corriente de aire por la parte posterior que ventile la piedra por delante y por detrás, lanzando el aire caliente hacia arriba, creando una chimenea de ventilación que refrigere esa cámara. Detrás de la cámara viene una capa de aislamiento térmico que en principio, dado que en este caso, si no está confinada puede entrar agua, debería estar protegido por aquí contra el agua. Luego viene la hoja principal, que traslada todos los esfuerzos a la estructura, y en principio ya estaría todo. ¿Qué ventajas tiene esta solución constructiva? En invierno, el aislante térmico pasa continuo por delante de la hoja principal, de las vigas, de los pilares que pueda haber, es decir, que es continuo absolutamente, no hay puentes térmicos. Por lo tanto, esta solución constructiva desplaza absolutamente la tradicional, donde hay infinidad de puentes térmicos, ¿no? En frentes de forjado, en pilares, en vigas, en fachada, siempre habrá puentes térmicos. Con esta solución, el aislante es continuo, desaparecen los puentes térmicos. Y por tanto, no va a haber condensaciones en invierno y para el invierno es genial. De todas maneras, el aislante tiene que ser transpirable para que el vapor de agua pueda atravesar todo el aislante y al llegar a la cámara evaporarse ese vapor de agua. O sea, hay aislantes que no son transpirables y los hay transpirables. Hay que poner un aislante que sea transpirable para que pueda pasar el vapor de agua. Bueno, eso ya lo estudiaréis cuando lleguéis a tipos de aislantes. Y en verano, esta cámara de aire, que es drenada y ventilada, hace que el aislante, perdón, el revestimiento de piedra pueda calentarse, pero al haber una capa de aire que puede ser irradiada a partir de la tierra caliente, este aire se calienta, se establece una corriente de aire hacia arriba y por lo tanto nunca se calienta tanto el cerramiento como en una fachada amorterada, en que todas las capas transmiten por conducción el calor hasta la hoja interna y la casa está muy caliente porque no está ventilado el revestimiento. Bien, además, esa solución constructiva es especialmente idónea para rehabilitaciones de fachada, porque se actúa siempre por fuera del edificio. El edificio puede seguir en uso, si son viviendas o oficinas o un hospital, trabajas por fuera y no afectas para nada a el resto del cerramiento que se mantiene. Bueno, bien. Bueno, hasta aquí hemos visto las ventajas de la fachada ventilada amortiguada y ventilada. Y ahora vamos a ver los problemas que tiene. Los he clasificado por su comportamiento, es decir, comportamiento hidrotérmico, comportamiento mecánico, comportamiento al fuego, comportamiento al agua y al viento y envejecimiento o durabilidad. No nos va a dar tiempo a todo, porque imagino que a eso de las 2:15 habrá que interrumpir esto. Deciros que el comportamiento hidrotérmico es insuperable, por lo tanto no hay ningún problema, al contrario, son todo ventajas, por lo tanto paso de puntillas por él. En el comportamiento mecánico habría mucho que hablar porque puede ser que se rompa el soporte, es decir, que la hoja principal sea muy débil. Si haces una hoja principal que sea de un cartón yeso,
y quieres que te sirva para una fachada ventilada, pues tendrás que reforzarla mucho porque va a ser la que tenga que transferir la acción del viento a la estructura. Puede romper las placas, porque las placas tipos de anclajes de fachadas ventiladas, hay anclajes puntuales, anclajes de varilla, como son estos, hay anclajes regulables en las 3 direcciones en el espacio para ajustar las piezas de piedra, otros que puedes regular con una llave inglesa, vas girando, entonces este anclaje sale o se mete más o menos la fachada para que quede perfectamente aplomada, sistemas con perfilería y anclajes puntuales en esa perfilería. Bueno, total. Los alemanes calculan para que no rompan la piedra a flexión y ven que puede romper de esta manera, entonces hacen ensayos rompiendo placas para ver cuánta aguanta cada piedra en concreto y te dicen, bueno, pues a 1/3 de lo que rompe tienes que ponerlas a trabajar. O sea, el factor de seguridad es de 3, brutal. Nunca romperá una fachada de piedra en Alemania con estos márgenes de seguridad. Bueno, estos son distintos, es decir, que pueden romper las placas por los anclajes o por flexión, pero lo más grave, y lo hemos visto en el fuego que devoró las 14 plantas de un edificio en Valencia, que estaba resuelto con fachada ventilada y habían colocado, según parece, aunque yo todavía no he sido capaz de encontrar ningún documento de de ensayo pericial que diga que realmente era lana de roca, pero todos los que han dicho algo dicen que era lana de roca, que no puede arder. Es imposible de entender que pueda arder tan rápido si era lana de roca, el aislante térmico de esa fachada. Dicen otros que a lo mejor si era un revestimiento de aluminio, de composite de aluminio, esos composites de aluminio son una chapa de aluminio a lo mejor de 2 o 3 milímetros, un núcleo plástico, termoplástico, de 4 o 5 milímetros, que se adhiere también a otra chapa de aluminio de otros 2 o 3 milímetros. En total, eso tiene 6 o 8 milímetros, permite hacer bandejas, permite hacer... a lo mejor ese núcleo sí que con altas temperaturas puede llegar a arder, aunque solamente la llama le dé en el borde donde está visible, pero a lo mejor por temperatura puede ser que también arda de la manera que aquello ardió. Lo importante, por lo tanto, es que sepamos que no se debe poner aislantes térmicos que puedan llegar a arder en edificios con fachada ventilada. Desgraciadamente, en ese edificio en el que estamos, esa imagen que tenéis ahí es de este edificio en construcción. Tiene perfilería de aluminio, tiene unas grapas de aluminio, son planchas de granito horizontales, pero el aislante térmico que está es espuma de poliuretano. Esta espuma arde sola. Le pones un mechero y adiós. Arde toda la fachada, ¿no? Entonces, prohibido poner aislantes de poliuretano en este tipo de fachadas. Hay una espuma de poliuretano que no arde, pero es muy cara y solo se emplea para rellenar, patinillos de instalaciones cuando pasan de una planta a otra o de un sector a otro en vertical. Entonces todo el espacio que deja los tubos en los forjados, todo ese espacio se rellena con esa espuma. Es una espuma que aunque venga humo o venga fuego, no arde durante 1 hora o 2 horas o 3 horas, impide la propagación del fuego hacia arriba. Pero es tan cara que es impensable hacer toda la fachada con ese tipo de espuma, ¿no? Y por lo tanto, la única solución que nos queda es usar lana de roca, que es una lana mineral, que como veis, al principio la ponían tal cual, pero se salpicaba el agua, esa lana de roca es hidrófila, chupaba mucha agua y todo dejaba de aislar térmicamente.
Entonces, ¿qué han hecho los fabricantes de lanas de roca? Le ponen un velo, que es un tejido no tejido, encima, en la cara externa, que repele el agua, pero permite la difusión del vapor. Lo que habría que ver es si le prendo con una llama a ese tul, ¿qué ocurre? A la lana de roca nada, pero a este tul no sabemos si arde o no arde, ¿no? En fin, hoy por hoy los aislantes que podemos poner evidentemente son lanas de roca, ¿no? Mirad, esta ilustración es muy interesante porque a la izquierda se ve un edificio en fase de ejecución, la fachada ventilada de piedra, se ven unas líneas verticales amarillas y unos paños grumosos de color rojo. ¿Qué significa esto? Pues que han echado una espuma de poliuretano proyectada sobre la hoja principal. Hay perfilería vertical que todavía no le han rascado lo amarillo y se ve amarillo porque les ha llegado la espuma de poliuretano, pero luego han pintado con una pintura también de poliuretano roja esa espuma. Muy interesante, porque tenéis que saber que la espuma de poliuretano no es impermeable al agua, absorbe bastante agua. Entonces, si le puede llegar agua salpicada, además absorbe agua. La única manera de que no absorba es hacer lo que en Valencia, en este edificio, hicieron, que es pintarlo por delante, la espuma, con una pintura de poliuretano, que es impermeable pero transpirable. O sea que ahí lo han hecho bien, no frente al fuego, pero sí frente al agua. Y luego ya veis cómo está quedando una vez que se le pone el aplacado de piedra. Bien, y frente al agua y el viento, deciros que lo problemático no es cuando llueve un poco. Cuando llueve un poco, pues no pasa nada. Lo malo es cuando llueve mucho y sobre todo hay viento, ¿no? Cuando hay lluvia y viento, pone a prueba cualquier tipo de fachada y especialmente también una fachada ventilada. Fijaros, la norma alemana dice que cuando un edificio en planta recibe una masa de viento ortogonal a esta fachada, que es la venteada, se puede pensar que la presión dinámica de ese viento sobre esa fachada es de 0,7 kilonewtons por metro cuadrado. Es decir, que está apretando sobre la fachada. En el fondo lo que ocurre, me gustaría poder dibujar, pero no es posible, es como si aquí, delante de esta fachada que está expuesta al viento, se hubiera formado un airbag, es decir, que hay aire ocluido porque ha llegado, pero llega más, llega más, llega más, y todo lo que va llegando hace así para escapar de la fachada que le impide seguir hacia adelante, y ahí queda una masa ocluida de aire a mucha presión. ¿Cuánta? 0,7, que es la que está apretando contra el edificio. Por la parte posterior, lo que ocurre es que el viento, al soplar por aquí, da la vuelta, hace un vacío, aquí succiona con menos 2 kilonewtons por metro cuadrado y por detrás succiona con menos 0,5 kilonewtons por metro cuadrado. Por lo tanto, esto es una cosa física, es decir, si el edificio fuera redondo como es el Garlick en Londres o la Torre Akbar de Herschel de Meuron en Barcelona, en una torre cilíndrica el viento la abraza, la recorre y se marcha para atrás sin prácticamente someter a ningún tipo de presión a la fachada. Pero la mayor parte de los edificios son rectangulares y ocurre esto. Si en lugar de ser esta fachada la venteada fuera esta otra, pues ya lo imagináis, esta tiene una sobrepresión de más 0,8 o 0,7, más 0,8, era 0,8 y 0,8, aquí tenemos una succión de menos 2, y por aquí menos 0,5 y menos 0,7. Y luego también dice
la norma alemana, que cuanto más alto es un edificio, con más libertad se mueve el aire y que por arriba aprieta más que aprieta en plantas bajas. En las plantas bajas hay árboles, hay otras casas, hay otros obstáculos y el aire se mueve con menos velocidad y por tanto, según vamos subiendo en altura, también hay diferencia de presión en una fachada venteada. Todo esto nos lleva a pensar en lo siguiente, que yo tengo que sectorizar las cámaras de los edificios al menos cada 6 metros de altura, porque cada 6 metros voy a tener más presión y por lo tanto no quiero tener más presión. Y en horizontal, sobre todo en las esquinas, es donde habrá que sectorizar porque es donde yo me encuentro con situaciones muy disímiles de presión y de succión. Eso lo vemos aquí de una manera ya real y creo que con esto voy a terminar. Imaginaros una fachada normal con su hoja principal, su aislamiento térmico, su cámara de aire, su piedra ventilada por delante y por detrás. Y aquí el viento está empujando y tengo una sobrepresión de más 0,8. Dado que hay juntas verticales y juntas horizontales en la piedra, esta cámara de aire se adquiere instantáneamente una sobrepresión también más 0,8. No puede hacer otra cosa, porque se infiltra el aire por las bocas hasta tener 0,8. Pero esta, que es colindante, pero en una fachada no expuesta al aire, el aire pasa por aquí chupando, y hay una succión de -2, y como también está abierta y tiene juntas verticales y horizontales, en una banda de 2 a 3 metros, esta piedra en la cámara tiene también -2. Es posible que haya aquí una cámara que esté a más 0,8 y aquí una que está a -2 de una manera estable, sin que pase nada, imposible. Si aquí hay aire a una presión de más 0,8 y eso está a -2, este aire se filtrará por ahí a todo correr porque no puede por ser menos. Donde hay más presión a donde hay menos, se establece una corriente de aire constante, de manera que dentro de esta cámara no es que haya aire quieto, sino que hay unas corrientes infinitamente potentes de aire arrastrando agua y pasando de una fachada a otra. La solución la tenéis abajo. Si yo sectorizo, y yo puedo sectorizar utilizando la misma subestructura que me sirve para colgar la piedra, me puede permitir hacer sectores verticales y también hacer sectores horizontales, ¿no? Y confinar la cámara de aire para que este aire estará a más 0,8 y este está a más 0,8, pero este aire no le puede contar nada al de la esquina porque no se lo puede contar por ningún sitio. Hay un diafragma por medio de aluminio y no puede exfiltrarse el aire. Si está confinada el aire, pues tan campante. Esto está a 0,8 y esto está a 0,8. Hay corrientes de aire que se infiltren por las juntas y no entrará ni aire ni agua. Tal cual. De manera que la única solución, bueno, evidentemente, esto es pensando en un edificio exento que tiene 4 fachadas expuestas al aire y por tanto nunca sabes por dónde te va a venir, hay que sectorizar las cámaras. Si por el contrario es un edificio que está entre medianeras y que solo tiene una cara expuesta al aire, con sectorizar en vertical, es decir, de la segunda y la tercera, la cuarta y la quinta y la sexta, con esto bastaría con confinar. Y para confinar en horizontal, pues se puede hacer esto. Esa es una sección horizontal y el confinamiento es vertical, ¿no? Es decir, que yo pongo esas barreras, esos perfiles metálicos que impiden que este aire de aquí pueda irse para allá, ¿no? Y luego, eso es un confinamiento, una sectorización horizontal. Normalmente estos perfiles que están en fucsia los fabrican de 6 metros. Aproximadamente son 2 plantas. Pues entonces, en lugar de soldar uno con otro, pues no lo sueldo. En esta ranura meto un deflector de acero inoxidable o de aluminio para que este aire de aquí no se lo cuente la presión que tiene al de arriba.
y por lo tanto yo soy capaz de confinar 2 plantas en vertical y en horizontal pues todo lo que haga falta, ¿no? Bien, eh, ya lo sabéis todo. Lo admirable es que, por ejemplo, este manual alemán de un tal Schmidt, de unos años antes de que Garden dijera lo que era una Rowing Screen, las fuerzas que tratas de meter ahí agua por las juntas y si confinas la cámara ya no te entra agua, fijaros que ya el tal Schmidt, pues aquí tiene una solución que tiene una piedra colocada por delante de una cámara ventilada con un aislante y luego además esta cámara está drenada y ventilada, ¿no? O sea, esto es una fachada ventilada tal cual, pero 10 años antes de que Garden estableciera, o sea, de manera que, y yo conozco un arquitecto español que es Ortiz de Echagüe, que en Santiago de Compostela se marcó unas fachadas ventiladas en los años 50, que dices, pero ¿cómo es posible? Y hablando con él, que aún vive, dice, bueno, pues a veces uno inventa algo que ya está inventado, pero yo no conocía ni a Garden, ni al Smith, ni nada de esto, ¿no? Entonces, pero pensando en cómo conseguir que no me entre agua a una fachada, pues se puede hacer. Y dicho esto, pues damos por terminada esta sesión y que os sirva de algo. Eso espero. Gracias.